Amén. Bien. Estoy en este día comenzando esta grabación para la gloria del Señor por muchos días, por mucho tiempo. El Señor me ha estado invitando a hacerlo y hoy día es el primer día. Quiero hacerlo con todo mi corazón para que al lugar donde llegue esta palabra, lleguen estas alabanzas, sean de una profunda bendición en el corazón de la Iglesia de Cristo. Empezamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, le doy toda honra, toda gloria y toda alabanza. Me pongo en sus manos, Señor, para hacer esta grabación en este día, de su palabra, de su mensaje, el que por años, Señor, he predicado en las calles, en los mercados, en las plazas. Hoy, Señor, a través de esta plataforma, quiero llevarlo, Señor, a muchos lugares aún. Señor, cruzar la frontera donde llegue esta palabra, Señor, sea una bendición, porque tu pueblo, Señor, hoy día espera oír tu voz. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, hoy queremos que usted, como el pastor de los pastores, nos hable a nuestro corazón, a nuestras vidas. Padre amado, damos comienzo a este trabajo en el poderoso nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Sea muy bendecido el nombre del Señor. Quiero compartirles una alabanza de aquella de muchos tiempos que cantamos para la gloria del Señor. Y hoy vamos a recordar una de esas alabanzas para que usted la medite en su corazón y vea que aún todavía aquí en este lugar de Angol, en sus cordilleras, todavía hay hermanos que alaban y bendicen el nombre del Señor. Siempre a nuestro Señor. Allí hay mucha alegría, allí hay mucho amor. Las penas todas se disipan junto a Cristo mi Salvador. Las penas todas se disipan junto a Cristo mi Salvador. Camino a Maitenrehue, pasamos por el pesebre, camino al nacimiento, llegamos a Carrizal. Camino al nacimiento, llegamos a Carrizal. Y después, para terminar, allá en el Cerro Negro, tenemos aposento alto donde también se sirve al Señor. Tenemos aposento alto donde también se sirve al Señor. Mis hermanos, que queda poco camino, pronto llegaremos a la nueva Jerusalén. Pronto llegaremos a la nueva Jerusalén. Allí no habrá más tristeza, ni llanto, ni más dolor, porque estaremos siempre todos juntitos a mi Señor, porque estaremos siempre todos juntitos a mi Señor.
Señor, quisiera compartirle una palabra que el Señor puso en mi corazón para este día de comienzo. Y el título de esta palabra dice: no hay otro evangelio. Y dice allí en Gálatas 6, versículo 8, doy lectura a algunos versículos para que usted los pueda meditar, y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis olvidado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos oído o hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo recalca por segunda vez, hablando allí a los Gálatas, y le dice allí claramente que el tiempo del fin, el tiempo que hoy día estamos viviendo, en el tiempo donde hay una gran necesidad de oír la voz del Señor, porque en muchos lugares ya no se oye la voz del Señor, porque la voz del Señor está escrita, está registrada en su palabra. Allí la Escritura es el libro más perfecto y más preciso y más exacto. No hay otro libro que pueda compararse a este libro, y la palabra del Señor es la profecía más certera y más exacta. Y aquí dice también en el libro de Mateo, en el capítulo 24, dice que el Señor estaba sentado en el monte de los olivos, allí con sus discípulos, enseñándolo, discipulándolo, y se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas señales y de estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Preguntaban ellos, había una interrogante en su corazón. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y allí, hermano, el Señor ya estaba advirtiendo hace 2000 y tantos años atrás de que íbamos a pasar por un tiempo. Si en ese tiempo, cuando estuvo el Señor Jesucristo, el Maestro, nuestro Maestro, amado Jesucristo, Él tuvo ya ese tipo de problemas y dificultades con la gente, con las personas, porque en el mundo se mueve un adversario que nosotros no lo vemos, con nuestros ojos físicos no se ve, y la gente lo ignora por como no lo ve, porque como hay un dicho muy chileno: hasta no ver, no creer. Y mucha gente practica eso y dice: si yo no veo, no creo. Pero existe, la palabra del Señor lo dice, que el príncipe de este siglo anda en este mundo como un león, y hoy día ya corre como un león rugiente para devorar a quien él pueda devorar. Y en realidad aquí el Señor le hablaba de un mensaje claro, de un mensaje preciso, de un mensaje que hoy no se está escuchando, de un mensaje que está perdido. Y el Señor les enseñaba a amar, a perdonar, a tener misericordia. Y algunos de los fariseos le dijeron: pero ¿cómo tú, si la ley dice que esta mujer, en una oportunidad, esta mujer la encontramos en el pecado mismo, y tú qué dices cuando la ley dice que hay que apedrearla? Y él dice: el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Y allí dice que todos comenzaron a retirarse, a irse del lado de él, para dejar sola a esta mujer, porque ninguno de ellos, su conciencia, le permitió actuar. Y cuando le dice, levanta la mirada al Señor, le dice: ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor. Y él le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y aquí, en una oportunidad, uno de sus discípulos también le dice, en el libro de Juan,
en el capítulo 6, versículo 60, dice que el Señor, enseñándoles a ellos cuál era el camino, porque hay un camino que hay que seguir, hay un camino que hay que llevar, y ese camino no es fácil, es un camino de renuncia, es un camino de aflicción, es un camino de obediencia al Señor. No es lo que el hombre quiera hacer o algún proyecto que quiera ejecutar dentro de la iglesia o algún sistema para atraer a las personas, para poder que la iglesia esté llena, sino que esto consiste en la oración y en la comunión con el Señor. Pero hoy día dice que uno le dice allí, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando el Señor les hablaba. Entonces, desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, se apartaron del Señor, porque la palabra era clara, y ya no andaban con Él, porque el Señor le dice, el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. El Señor estaba mostrando que había algo que hacer, que era de vida o de muerte, no era algo fácil, era algo difícil. Y hoy día nosotros podemos verlo, usted lo examina, tenemos lugares donde se reúne mucha gente, donde corren y muchos dicen, allá hay mucha gente en ese lugar, vamos, porque allí está bonito y allí está hermoso. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y usted hoy día, si va a esos lugares donde hay mucha gente, pero no hay voz de Dios, no hay palabra del Señor, porque no sufre la sana doctrina. Hoy día la gente quiere caminar y quiere servir a Dios a su manera. No hay un celo de Dios en lo que se enseña, en lo que se predica, menos en los frutos. Y yo recuerdo, hermano, allá por el año 70, mis padres, yo nací aquí en Angol, pero mis padres se fueron de Angol a Talcahuano, nos llevaron como pequeños allá a nosotros, junto a mi hermano Mauricio, y allí, en ese lugar, yo volví ya teniendo alrededor de 10 años, en el año 70 a Angol, y yo llegué por misericordia de Dios al Cañón, a Covadonga 1420, donde estaba comenzando una iglesia pequeña que no tenía luz eléctrica, era una casa, habitación, su piso era de tierra, los hermanos le ponían ahí en el piso acerrín para que no se embarraran, porque por dentro pasaba una vertiente, dentro de la misma iglesia un chorro de agua pasaba por dentro, y de allí se hacían los cultos, y allí había un horario de comienzo, pero la salida, el término del culto, el Señor sabía qué hora, pero eran cultos de fuego, cultos maravillosos, donde había un hombre que muy poco sabía leer, muy poco tenía entendimiento en lo que era de estudio, pero era un hombre obediente a la voz del Señor, y él obedeció, Dios lo envió a predicar a ese lugar, y allí está esa iglesia hasta el día de hoy. Y yo recuerdo que en una oportunidad, 3 o 4 familias de la iglesia fueron los primeros que se reunieron un 25 de diciembre para celebrar un día con el Señor allí, y compartir y comer juntos, y eran muy poquitos, algunas ovejitas se comieron, pero pasaron los años, y con el tiempo, la última reunión que yo recuerdo haber estado, ya era un joven, y habían alrededor de 2.000 o 3.000 personas, llegaban de todos lugares en carreta, de a caballo, en vehículo, de todas partes viajaban para estar en ese día allí juntos como hermanos, como dice la palabra del Señor, como la iglesia del principio, que todas las cosas eran en común, que el Espíritu Santo era el que añadía a los que habían de ser salvos. Y yo en esa iglesia conocí el amor, en esa iglesia fui cautivado por el amor. Ese hombre que predicaba era un hombre lleno del amor del Señor, era mi tío,
el pastor Manuel Salazar, pero era un hombre lleno de amor, de misericordia. Él a nadie desechaba, a nadie le cerraba las puertas. Su casa era un lugar que siempre estaba lleno de hermanos. Muy tarde en la noche, algunos se quedaban a dormir, pero todos llegaban buscando una palabra, un consuelo, porque allí habían palabras que brotaban de la boca de este varón, que hasta el día de hoy me han mantenido en pie. Una enseñanza que hoy yo no la veo, pero el Señor me ha levantado en este tiempo para transmitir este mensaje. La venida del Señor está cercana y Él viene a buscar a los que le aman. Y sé que en este día puedo decirlo porque sé que hay muchos que están en sus hogares, muchos que un día caminaron, que escucharon esta palabra, que escucharon estos mensajes vivos, donde el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, donde la palabra era una palabra de fuego que entraba al corazón y transformaba a las personas. Yo sé que muchos hoy día anhelan oír esta palabra, pero van y se acercan a una iglesia y no la oyen, porque se habla de amor, se habla de misericordia, pero no hay. Nadie ve el dolor de otro, nadie ve la necesidad de otro. Yo recuerdo que allí el Señor ordenaba a hermanas humildes, hermanas muy sencillas, pero orando allí el Señor venía y le decía: vayan a la casa de su hermano tanto, llévenle azúcar, llévenle pancito, no tiene. Ellas llegaban obedientemente, obedeciendo a la voz de Dios, porque la iglesia que comenzó al principio es la misma que está hoy día, pero nosotros nos hemos olvidado de aquel sendero, de aquel camino que el Señor nos trazó, y es por eso que dice que hoy día es fácil oír, porque hay hombres que hablan como ángeles, y aquí la palabra lo dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y hay hombres que hablan como ángeles, y la gente corre tras ellos porque las profecías que le entregan son de prosperidad y de bendición. Nunca le hablan de sufrimiento, nunca le hablan de prueba, pero la gente no ve su fruto, y la palabra dice que el árbol tiene fruto. Aquí en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 20 dice que el árbol se conoce por su fruto. Todo árbol da fruto, y un buen árbol no puede dar mal fruto, como también un mal árbol no puede dar buen fruto. Todo tiene su fruto, todo árbol tiene su fruto. Nosotros somos plantío de Dios, y usted tiene que ver y examinar a las personas y ver a los hombres. Y hoy día muchos mirando y viendo aquello han salido y se han ido. Pero hoy día el Señor, por esta palabra, está hablando a los que le aman de verdad, a los que un día vibraron con estas palabras, con estos mensajes que eran llenos de poder. A eso le habla el Señor hoy día, porque esa es la verdadera iglesia. Hoy día hay mucho engaño, mucha parafernalia, mucha fantasía, pero el verdadero evangelio se vive de verdad. Y dice: permanecer en la verdad. En 2 de Juan capítulo 4, allí el Señor está hablando a través del apóstol Pablo: permanecer en la verdad, permanecer en el camino de la verdad. En realidad nosotros, Juan, 2 de Juan, se la voy a leer para que usted lo medite en su corazón. 2 de Juan dice, capítulo 4: permanecer en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bendito sea el Señor. A Dios se le sirve en espíritu y en verdad. A Dios se le ama hasta el fin. Esas fueron las palabras que yo recibí de mi pastor. Retroceder nunca, rendirse jamás. Y eso hasta el día de hoy me mantiene en pie, y eso es lo que hoy día me ha traído a grabar esta palabra, este mensaje, porque sé que muchos lo van a recibir, y sé que a muchos el Señor le va a hablar a su corazón para que se ponga en pie. Hay instrumentos colgados, hay guitarras colgadas, hay acordeones, hay hombres que un día vibraban con la voz del Señor, pero están tirados. Yo les invito hoy a ponerse de pie. Ya nos queda mucho tiempo. Es tiempo que nos preparemos a aprovisionarnos de aceite, porque el Señor viene a buscar
una iglesia ataviada, una iglesia preparada, que vibre ante su palabra. Dice que miraré al que es pobre en espíritu y tiembla mi palabra. Usted reciba la palabra del Señor. Yo en este día, con mi sencillez que Dios me ha dado, es lo que yo puedo compartirle y entregarle. El Evangelio no es un juego, el Evangelio es de vida o de muerte, pero el Señor ha prometido en su palabra que Él no dejará a los que le aman, Él siempre estará con ellos. Por eso en este día, amado hermano, del lugar que sea dentro de nuestro país que irá a escuchar esta predicación, también a lo mejor fuera de la frontera, el Señor es uno solo. Él nos creó, Él es nuestro Padre, y su palabra dice que Él es el pastor de los pastores. Y lo inconfundible de todo es que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque la voz del Señor nadie la puede imitar. La voz de Dios va al corazón. Por eso en este día quiero terminar este mensaje. Si el Señor puso en mi corazón que lo hiciera, y sé que va a ser de bendición el lugar que llegue, y quiero hacerlo una vez a la semana, estar subiendo estas predicaciones para todos aquellos hermanos amados que han escuchado y que a través de los años han estado ahí atentos a oír una palabra de verdad, una palabra de poder. Hoy día es el tiempo de pararse, es el tiempo de buscar la verdad. Jesús lo dijo allí en San Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Él dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el Señor, y su palabra dice que los que le aman a Él estarán con Él. Por lo tanto, en este día esta palabra sea una bendición. Quiero terminar, antes de orar, cantarle otra alabanza que sé que va a ser de mucha bendición para nuestros amados hermanos, que ellos se deleitan escuchando estas alabanzas que Dios un día nos dio para llevar allí esta música a diferentes lugares de nuestro país y aún fuera de nuestro país también. Salvo soy por la sangre de Jesús. Salvo soy por su muerte en la cruz. Sin ti nada soy, oh mi buen Salvador. Sin ti nada soy, oh mi buen Salvador. La vida no tiene razón sin Él. La vida no tiene razón sin Él. En luchas o en pruebas está siempre mi alma aquí, y por siempre vengo en llanto con mi canto para ti. Señor, 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 Señor. Señor, por favor, dame más de tu amor. Contigo eternamente yo quiero vivir. Contigo eternamente yo quiero vivir. Para la gloria del Señor, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por lo que usted me ha permitido en este día hacer. Señor, hace muchos años atrás usted me puso en este camino. Nunca, Señor, he mirado que soy capaz, porque no puedo si usted no va delante mío. Señor,
y he tomado una vez más esta mancera, la cual usted puso en mi mano, Señor, para llegar al fin. Le pido hoy día fuerzas nuevas y ánimo nuevo, que esta palabra corra y sea glorificada. Muestra tus señales, Señor, porque tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, te doy gracias porque durante muchos años y mucho tiempo en las calles usted sanó, Señor, en la oración, sin tocar a nadie, pero su poder se manifestó y sanó cánceres, sanó gangrina, sanó allí enfermedades terminales, Señor, solo con la oración. Hoy yo le pido que se glorifique, Señor, en el corazón de aquellos que están escuchando su palabra. Su Espíritu Santo toque allí, Señor, su corazón, Padre, y venga liberación, venga la luz, Señor, y se levanten y resplandezcan, porque la luz del Señor ha venido a este mundo. Jesucristo, el reino de Dios, se ha acercado a nosotros, hemos sido injertados al árbol, Señor, por lo tanto, somos parte de la promesa. Hoy esta bendición corra y sea glorificada en el corazón de los que la recibirán. Sean benditos, Señor, por tu palabra. Tu gloria sea sobre ellos y tu amor bendito, Señor, inunde sus vidas en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en el corazón de todos los que van a oír esta predicación. Mi Dios les bendiga grandemente.